Don Luis Marcoleta Yáñez, muchas gracias por estar en este podcast En Busca del Gol. Don Luis, antofagastino, de tomo y lomo, ha recorrido el país, el técnico más exitoso la primera vez. ¿Qué nos puede decir de su repaso, de sus inicios en el fútbol? Primero como jugador y ahora como técnico. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecer la invitación, Gerardo, un gusto estar acá. Sí, ya hay harto recorrido, es cosa de mirarme el pelo nomás, pero sin duda un recorrido bonito, de mucha enseñanza, de mucha edificación, de mucho dejar también enseñanza y legado, que es una de las cosas que me propuse cuando quise ser técnico. Ahora me inicio sin duda en la ciudad, yo soy antofagastino. Hace poquito estuvimos ahí jugando con Borni, un par de días atrás, y todavía tengo familia, están mis hermanos, está mi hija mayor, están mis nietas, y están mis amigos, así que guardo gratos recuerdos de mi ciudad, siempre me acuerdo, soy orgulloso de ser nortino, de haber nacido en Antofagasta, eh, y mis inicios fueron justamente en el club de la ciudad, y ahí tuve un paso muy rápido, porque rápidamente de ahí me transfirieron, me vendieron a Magallanes en ese entonces, estoy hablando del periodo de los 80, y en ese traspaso llego a una generación muy buena en Magallanes, de muy buenos futbolistas, El recordado equipo de los comandos, dirigido justamente por con Eugenio Jara. don Eugenio Jara, un entrenador chileno de vasta Talquino, trayectoria, de Talca, sí, muy buen hombre, muy buena persona, y que ponía mucho ojo justamente en jugadores de la segunda división en ese tiempo. Y de ahí vino Juan Rápido Roja, llegué yo, Fino Toro, el Fino Toro, el Basay. Chico Cárdenas, varios que veníamos, Jaime Vildósola, conterráneo mío también. Así que se formó un muy buen equipo y ese equipo se le denominó los comandos porque entrenábamos en las instalaciones del ejército ahí, de la caballería más que nada, En Chena, ¿no? en Chena, en el Cerro Chena, que lo conocíamos al revés y al derecho. Lo subimos y lo bajamos por varias partes. Equipo que llegó a jugar Copa Libertadores. También llegó a jugar Copa Libertadores y hubo una renovación donde después aparecieron, ¿no es cierto?, los Lalo Vilche, los Ivo Basay, los Venegas, jugadores que marcaron un momento importante en Magallanes y que le permitió jugar Copa Libertadores. ¿Qué tenía ese equipo de Magallanes, ese equipo de los comandos de Eugenio Jara? Lo que yo me recuerdo y me siempre resalté la humildad generalizada desde el mismo presidente don Hugo Vidal Lascano, el trato que él tenía hacia nosotros, el cuidado que tenía hacia los jugadores, el respeto por los jugadores y el respeto por la institución. Y me refiero porque en ese periodo los grandes equipos eran Cobreloa y Colo-Colo, digamos en el sentido, De la pelea de los títulos. claro, y lo financiero. La U, Católica, especialmente la U, no estaba pasando por buen momento económico. Y en lo personal me quisieron comprar, me cuenta Don Hugo, y Don Hugo no, que yo le debía un año más deportivo a Magallanes, cosa que actualmente eso no se ve. Entonces era muy respetuoso con el equipo, con la institución y con la hinchada, que no era una gran hinchada, pero siempre Magallanes es uno de los equipos queridos por todo el mundo, que no cae mal. Y de ahí, desde él, pasando por don Eugenio, un hombre trabajador, sencillo, muy humilde, muy conocedor de fútbol, y todos los que llegamos, yo creo que todos éramos provincianos en su gran mayoría, y nos insertaron con figuras que ya venían en su último paso por el fútbol y se venían retirando, como el Gringo Neves, con Alberto Quintano, que aparte de ser unas extraordinarias personas y extraordinarios profesionales, dejaron mucho de eso, de la humildad, de la sencillez y el respeto. Yo me acuerdo que yo era el goleador del equipo y yo a Alberto Quintana le decía don Alberto, no me atrevía a tutearlo. El gran mariscal. Todavía usted, y ha sido testigo que lo recuerdan cuando ha ido a jugar contra Magallanes. Hinchas tal vez más contemporáneos, nuestros por cierto, lo respetan. Existe ese respeto y ese reconocimiento tan ajeno por estos días, por cierto.
Sí, muy ajeno y eso a mí me sorprende gratamente y lo agradezco porque han pasado muchos años y la gente se sigue acordando de uno. Y eso es lo que yo le comento a mis hijos, que lo grato que es que la gente se recuerde del jugador que pasó por esa institución. Quiere decir que marcamos un tiempo, marcamos un legado y quedó incrustado en el corazón de esas personas que hasta el día de hoy a uno lo saludan con mucho cariño, con mucho afecto. De Magallanes a Colombia. Y ahí me venden al América del Cali. Antes yo primeramente había vendido al Real Mallorca de España. Algo sucedió ahí con la devaluación de peseta que no le compensaron a Don Hugo la diferencia y al final les dijo que no. Y después vino una oferta del América de Cali y me fui a Colombia. ¿La experiencia en Colombia? Buena, desde el punto de vista futbolístico, tuve la oportunidad de compartir con grandes nombres de ese entonces, con Julio Falcioni el arquero, Juan Manuel Bataglia, González Aquino, dos paraguayos conocidísimos, el Wilton Ortiz en la mejor versión, el mejor jugador colombiano que se hizo hasta el momento, Raúl Roque Alfaro que después estuvo aquí en Chile, el Anthony de Ávila. Rapidísimo. Entonces me rodeé de excelentes jugadores y compartir con ellos, salir campeón ese año, jugar Copa Libertadores con ellos, fue algo inolvidable. En momentos complicados de Colombia. En ese tiempo, la verdad, para mí era un desconocimiento de toda la situación. Pasó un tiempo y después me di cuenta donde yo estuve, con quién me rodeé, al leer varios libros después o ver series o películas, relacioné yo y la verdad que el vicepresidente de la América entonces era Miguel Rodríguez Orejuela, que era el jefe del cartel de Cali. Conocí a su hermano, a su hermana, porque nosotros viajábamos en charter y obviamente siempre iban con el América, así que... ¿Y alguna anécdota, profe? Que se pueda contar, que recuerde. Más que nada me sorprendían algunas cosas que después saco conclusiones. ¿Cómo qué? Nos tocó jugar Copa Libertadores en Perú. ¿Maletines con plata, no? No tanto le digo, sino que la utilería nuestra era muy grande, pero me sorprendía la cantidad de bolsos que llevábamos para la utilería. ¿Pasó algún momento complicado? Que dijeron, No. hay que esconderse. No. Cuidado. Sí me advirtieron de muchas cosas que para mí, yo en ese tiempo el provinciano se notaba con el de Santiago. En Santiago yo estuve 2 años y me fui al extranjero, entonces seguía siendo muy Cauto. Inocentón en muchas cosas y no me daba cuenta y sí me advirtieron de ciertas cosas, pero no andaba pendiente de eso. Yo quizás por eso tuve un buen pasar allá, no tuve problemas con esas, pero sí vi situaciones que me llamaban la atención. ¿Cómo qué? Por ejemplo, muchos hombres armados, mucha gente armada. En ese tiempo estaban de moda ¿cómo se llama? Capturar a las personas, pedir rescate por secuestro. Y me llamaba mucho eso, mucha gente armada. Sí. Su paso en el fútbol como jugador, ¿qué es lo que le dejó? Bueno, yo en los equipos que estuve, tuve una virtud que hacía goles y en todos los equipos yo fui goleador, incluso llegué a ser goleador de fútbol chileno un año, pero siempre me destaqué por hacer goles, la función que yo jugaba. Pero yo creo que yo más maduro, con mayor orientación, con más información, como la tienen hoy los futbolistas, que hoy tienen mucha información, tienen es más fácil entrenarlo. Yo creo que con las condiciones que yo tenía, tuve que haberme proyectado mucho más. ¿A nivel de selección, por cierto? Estuve en la selección en el 82, que llamó don Luis Santibáñez, una selección joven, donde estuvo el Pillo Vera, Pititore, Marco Cornet, de los que me acuerdo. Y participamos de varios partidos y en ese tiempo se inscribían 8 para el mundial, y 40, y dentro de los 40 estábamos ahí, pero creo que me faltó más orientación, más supervisión en cómo manejarme en muchos aspectos. Bueno, fue en tiempos de Caseiro y de Castec. Bueno, ahí en ese tiempo donde uno sobresalió, entonces para mí era notable. Bueno, en ese tiempo los centros delanteros y los 9 goleadores
para decirnos goleadores teníamos que hacer arriba de 18 goles por temporada. Hoy hacen 8 goles y se gana Europa. Y con el título ese, ¿no? En ese tiempo, para que a ti ganarte una portada en la revista Estadio o en la revista Triunfo, tú tenías que hacer muchos goles. Y 18 goles por temporada era lo mínimo para que dijeran que eras un goleador. ¿Cómo se le llega al jugador actual? El futbolista actual ha evolucionado muchísimo. Y la experiencia mía, cada día el futbolista no es que esté más complicado. Lo que pasa es que el entrenador tiene que ir a la par con cómo está la sociedad. Porque el joven viene de esa sociedad. Y viene lo mismo con que el joven quiere todo apurado, quiere todo rápido, no se prepara para la frustración, no está preparado para revertir adversidades, no le saca provecho a las adversidades, es más de deprimirse. Y el futbolista que viene de ese entorno no escapa a eso. Entonces uno como entrenador tiene que estar preparado para prepararlo a la adversidad, que le vea los beneficios de la adversidad, cómo lo puede fortalecer, potenciar, prepararse para luchar contra la adversidad, tener ese espíritu de superación, hacerle caso omiso a la frustración, perseguir sus sueños. Pero en el fondo yo creo que el futbolista, cuando su condición está, yo creo que hoy en día hay que hablarle al corazón del jugador. Cuando tú le hablas al corazón del jugador, creo que logras capturar el corazón de la persona y por ende el corazón del futbolista y le sacas mucho rendimiento. ¿Y es receptivo el futbolista actual, el joven Muy actual? receptivo. Yo creo que el futbolista de hoy, a pesar que viene de esa sociedad, viene carente de cariño, de atención, de ser escuchado, de ser orientado. Y bueno, y mi metodología, como es así, me es relativamente fácil llegar al jugador. ¿Cuánto es su carrera como técnico? Sin duda, y están las estadísticas ahí, es el técnico más exitoso del ascenso. En ese aspecto, clubes como Ñublense y Curicó tienen un lugar especial en su corazón, en su trayectoria, más allá que ha tenido éxito también, por ejemplo, con San Marcos de Arica, entre otros, pero se lo señalo, ¿por qué? Porque ambos clubes usted los tomó desde muy abajo. Bueno, Curicó estaba en la B y Ñublense desde hoy la tercera categoría. Recuerdo en final infartante justamente contra Provincial Curicó Unido. Sí, bueno, yo tengo de todos mis procesos, de todos los clubes tengo bonitos recuerdos. Soy un agradecido, primero por darme trabajo, por confiar en mi persona. Y especialmente los clubes que tú dices, sí, porque ahí se generó el clásico que antes no existía. ¿Ah? Sí. Se genera en tercera división. Ñublense Curicó. Ñublense bueno, Curicó. Se valía algo que dijimos hace tiempo, que Ranger Curicó no era clásico. Ñublense Curicó, porque Curicó ese año iba muy bien y nosotros íbamos a 6 puntos. Perdón, 2004, diciembre, van bajando la copa. Sí, fue en diciembre, creo. Sí, en diciembre. Y aparece Herrera. Y nosotros logramos descontar, llegamos a jugar en Chillán, yo dirigiendo Ñublense, Curicó de visita y teníamos que ganar. Y en el minuto 90 y no sé cuánto hacemos el gol, un gol que todavía nadie sabe por dónde entró, que nos permitió ir a una final en Linares. Mitad de estadio chillanejo, mitad de estadio curicano. Lo interesante de todo esto, bueno, ahí ganó Ñublense y logramos el ascenso. Pescado Pará. Y logramos ascender. Y bueno, y al año siguiente participamos en la segunda división, que se denominaba, pero el equipo que ascendía iba como invitado, no le permitía subir. Y llegamos cuarto y le cedimos el lugar, no me acuerdo a quién, no sé si fue O'Higgins o Melipilla, y don Sergio Sossar, que era el presidente, dijo, está bien Lucho, pero no vamos a ser campeones, pero vamos a ser campeones de la galería. Y todos los partidos nosotros se nos llenaba 10.000, 12.000 personas, pero eso me sirvió a mí para dejar la base para el año siguiente. Campeones. Y el tercer año logramos una fecha antes fueron campeones, creo. Claro, una logramos ascender. Y después en primera división logramos hacer una campaña excelente. Ya yo dije, ya bueno, 4 años suficiente. Y obviamente yo era el personaje más odiado en Curicó porque, como decías tú,
en ese partido que jugamos en Chillán, el presidente de la ANFA iba bajando con la copa cuando hicimos el gol. Claro. Entonces la decepción fue grande. Y me voy a meter a las patas de los caballos, firmo en Curicó y conozco esa historia, la conozco desde la otra óptica. Y también es una historia emocionante, de mucho sufrir, de mucha pasión. Incluso don Luis Silva, que fue el dirigente que me fue a buscar, me dijo, ¿sabe? Y me dijo así: usted a mí me hizo llorar por no subir y de pena. Y a fin de año quiero que me haga llorar por subir y de alegría. Tal cual. Y tal cual, 2007. gracias a Dios, le cumplí su deseo. Así es. Profe, ¿le han faltado oportunidades en primera división? Las oportunidades que he tenido en primera división, va a sonar medio arrogante, Gerardo, pero me las gané yo con mis ascensos. Y nunca he tenido así la oportunidad. Y fíjate que he tenido de dulce y de grasa. Porque cuando en Curicó el segundo año, o sea, el primer año, tenía una ventaja significativa, después se produjo una situación ahí interna entre los jugadores que no me permitió, quizás como me faltó experiencia a manejarlo, y al final el equipo termina descendiendo. Pero el 2017 fui a pagar mi deuda y logré subir al equipo a primera división de nuevo. Que debe ser, yo recuerdo ese Curicó, recuerdo el Deportes Temuco de Landeros, y ahora el de Erwin Durán de Deportes Nacional, son los equipos que se han escapado, que han mirado así para atrás. Sí, no había otro. Nosotros tuvimos 3 fechas antes, con cifra, y es cosa de ver la estadística. Jugaba muy bonito ese equipo. Espectacular. Era un equipo que jugaba en segunda, era un equipo de primera. Sí, jugaba muy bien. Y esa base al club le duró por 3-4 años, esa base. Y también con San Marco, que ascendimos, y justo me toca el coeficiente. O sea, para salvarnos entró casi descendido. Sí. Y era un campeonato cortito, sí. Era muy complicado. De hecho salimos penúltimo, no último, igual descendimos. Pero yo los había subido, ¿no es cierto? Me gané el derecho de dirigirlo en primera, bajamos, y don Carlos Ferrer me dijo: no, profe, yo quiero que siga. Y subimos inmediatamente. O sea, hemos tenido varias gracias en este tipo de cosas. Pero las veces que he podido armar los equipos, no nos ha ido mal en primera división. Pero siempre, como he dicho yo, mi objetivo, cuando en la primera vez, en mi primer ascenso, el año 99 con Talcahuano, a mí me pregunta un periodista o comentarista, no sé, desde entonces, me dice: profe, ahora se viene otro desafío. ¿Y usted se siente preparado? Y yo le dije que yo era entrenador de fútbol, que mi título dice entrenador de fútbol. No me dice entrenador de primera A, primera B, primera C. No, y yo tengo la gracia, Gerardo, de haber dirigido todas las divisiones del fútbol chileno. He pasado por todo eso, y para mí eso es éxito. No solamente dirigir el equipo más popular o el más conocido, el de más hinchada, sino que donde tú cumples tu objetivo, para mí eso es ser exitoso. Por cierto. Profe, hablando del éxito y de la selección, el momento del fútbol chileno, ¿qué le parece? ¿Cómo lo ve este cambio generacional? Todos pedimos que sea renovación. ¿Qué nos puede comentar usted con su experiencia? Yo creo que estamos en un periodo de transición que ha sido largo, porque la verdad es que nos fue muy bien con la generación dorada y estamos orgullosos, agradecidos, porque nos hizo soñar, nos hizo llegar a lugares para nosotros muy lejanos, ¿no es cierto?, con participaciones en mundiales notables, con partidos extraordinarios. Y obviamente todo lo que sube después tiene que bajar, es una cosa lógica. Y yo creo que ahí se perdieron muchos años donde no se hizo esta renovación, no se cimentó para seguir construyendo otra nueva generación dorada. Y se dejó pasar muchas cosas y vivimos simplemente de esos triunfos. Y hoy estamos carentes de esa situación. Creo que con la llegada de Gareca, él va a intentar, a pesar que no viene con ese objetivo, él lo dijo muy claro, viene con el objetivo de clasificar a Chile para el Mundial, pero se sigue careciendo de esa base, ¿no es cierto?, generacional, para competir por muchos años más y estarla renovando constantemente. Hay algo que pasa en el fútbol chileno, creo yo, que hoy en día nos falta identificación. Por ahí pasa, porque hoy en día hay mucho
entrenadores, jugadores, que no tienen ni idea para quién trabajan, porque no tienen ni idea de quiénes son los dueños de los clubes. ¿Y por qué hablo de falta de identificación? Bueno, yo cuando el equipo que hoy siempre le pregunto yo a los presidentes cuáles son los principios y los valores de la institución para yo transmitírselo a los jugadores para que se empapen y puedan identificar. Misión, visión, etcétera. Pero no lo hay, no lo tienen claro. No, queremos, el que está en segunda quiere subir, el que está en primera quiere salir campeón, pero estamos en cosas muy obvias y generalizadas. Yo hablo de principio como institución. Y esa falta de principios y valores hace que el futbolista no logre identificarse con la institución y además, como no se saben quiénes son los dueños, para quién trabajo, quién es mi jefe, y a todos nos gusta saber quién es nuestro jefe y por qué me la voy a jugar, por qué esta institución tiene estos principios y estos valores. Entonces, esa falta de identificación creo que la ha hecho muy, muy mal al fútbol chileno. Sí, en lo macro a nivel de ANFP, que una cosa es ANFP y otra cosa es Consejo de Presidentes de los clubes. Entonces, ahí cómo ve esa situación, qué análisis puede hacer. Bueno, ahí yo creo que a veces los directorios están bien enfocados en buscar cosas que logren el crecimiento del fútbol chileno, pero el Consejo Presidente busca sus propios intereses y yo creo que ahí no han sido compatibles y no logran trabajar en conjunto. Al final se van haciendo torneos y cada vez los torneos está a la vista que está pasando más por secretaría que por la cancha, y eso habla mal de una mala organización en general y no asentar bases y principios que permitan que el desarrollo del juego se juegue en la cancha. Cuesta diferenciar, eso sí, lo que es Consejo Presidente, directorio, por ejemplo, ANFP. Y en ese aspecto, el directorio de Pablo Milad seguramente tiene muchas cosas que mejorar, se han hecho muchas cosas bien también, pero hasta pareciera que hay un estigma. Es posible, yo trabajé con Pablo Milad, tuve 3 años trabajando en Curicó y la verdad que hicimos un trabajo extraordinario. Sé del esfuerzo, sé de su honestidad, de lo que es él como persona. Y muchas veces la gente tiende a estigmatizar y mal porque hay un desconocimiento. Y a veces yo creo que a Pablo también le está pasando la cuenta la mala gestión de heredó, ¿no es cierto?, de otros directorios y lamentablemente la ha estado pagando él. Como dices tú, hay cosas por corregir y él lo ha dicho, él también busca eso, pero mientras el todo entre directorio, presidente, medio, no nos pongamos de acuerdo hacia dónde queremos ir, es muy difícil, porque siempre vamos a estar apuntando a ese tiene la culpa. Y como digo yo, uno apunta con un dedo, pero hay 3 que lo apuntan a uno, y también somos responsables de por qué el fútbol chileno está como está. ¿Fútbol chileno antiguo o el fútbol chileno actual? El fútbol chileno antiguo, en general, yo creo que había mucho de lo que la gente echa de menos hoy en día. Había mucha pasión, mucha identidad, porque uno sabía que el presidente era el caballero de esa zapatería, era el presidente del equipo, que el alcalde o que este señor eran del directorio, que la señora de allá... Y con menos recursos. Porque todos los que tenían que generar los recursos. Y eso generaba un espíritu de equipo, un equipo que se identificaba, los jugadores sabían del esfuerzo, ¿ah? Y había, creo yo, más entrega, había más vocación. Hoy no sabemos de quién es el club, no logramos esa identificación y obviamente que el futbolista también no hay tanta vocación, no hay tanta entrega como antes en ese sentido. Profe, muchas gracias por estar acá. Vale, muchas gracias a ti. Gracias, profe.